El gobierno dispuso que Asunción y Central continúen en la fase 3 de la cuarentena inteligente hasta el 9 de agosto, debido a un número elevado de casos de COVID-19. Para la próxima semana se debe definir si esa medida continúa, retrocede o avanza a la siguiente etapa. Si bien la situación de Alto Paraná está definida en el retroceso de la cuarentena sanitaria por 2 semanas hasta el 14 de agosto, Central y Asunción están a la espera de una luz verde que les permita entrar a la fase 4. Al respecto, el Ministerio de Salud, Julio Mazzoleni, se limitó a decir que aguardarán hasta el último día para dar un reporte sobre las medidas que se tomarán para estos dos territorios de riesgo. No obstante, dijo que las cifras sobre los casos de COVID-19 son inquietantes, pero que aún se mantienen las proporciones. El decreto 3.835 fijó el 9 de agosto para que Asunción y Central avancen a la fase 4 de la cuarentena inteligente por el COVID-19. Sin embargo, ante el aumento significativo de los casos de coronavirus, el análisis de las próximas medidas aún son inciertas. Asunción y Central seguirán en fase 3, pasarán a fase 4. Estamos hablando de Asunción, Departamento Central, Alto Paraná. Hoy, bueno, los números se desbordaron, ¿sí? Todos los días es como que tenemos números diferentes y creo que hoy sobrepasó, la cantidad de fallecidos del día de hoy y también los casos positivos de COVID-19. Más todavía en el Alto Paraná. Por eso el informe al principio, cuando arrancábamos el programa, hablaba justamente de esa fase 3. Esa fase 3. Vamos a la fase número 4, nos quedamos en la fase número 3 o retrocedemos, es la pregunta que todos nos hacemos de alguna manera. ¿Qué opinión tenés, César, al respecto? Bueno, la verdad que primero preocupante, ¿verdad? Como ya mencionaba, los números cada vez son más lamentables, mucho más denso, mucho más complicado. El día de hoy 214, por ejemplo, de los casos confirmados, que fueron 315, son de Alto Paraná, justamente uno de los lugares más afectados según el Ministerio de Salud. Ellos están en fase 0, punto no sé cuánto, pero... 0.5. 0.5 fue lo que dijeron, pero viste que le agregaron algunas cosas más, entonces como que se complicó más. Yo la veo difícil, hablando de Asunción y Central, la veo difícil la de avanzar, y no solamente por los números, sino porque en la cuarta fase estaba previsto. Creo que lo último que queda son las actividades de ocio o entretenimiento. Por ejemplo, cine, fútbol con los perros, teatro, o sea, convocatorias masivas, boliches, y es por supuesto los lugares donde más se pueden dar los contagios masivos. Hasta el momento toda la parte económica ya se reactivó, ¿verdad? Con esta tercera fase. Entonces yo creo que no hay apuro como para poder activar la siguiente fase, pero recordemos que hay mucha gente que depende de estos eventos también. Claro, lo que pasa es que se está discutiendo mucho y son, bueno, en la diversidad también, porque son opiniones diversas las que escuchamos normalmente. ¿Y por qué digo esto? Hay personas, así como el comentario, la opinión de César hace un rato, es conveniente quedar en esta fase, en la fase número 3, no adelantarnos o no pasar a la fase número 4, pero otras personas dicen, desde tu lugar de trabajo es demasiado fácil opinar siendo que yo no estoy trabajando hace 5 meses. O sea, digo a las personas que lamentablemente hasta hoy día dependen de la fase número 4. Claro. Sí mismo. Por eso yo digo, primero, la peor decisión para mí sería retroceder. Eso es lo último y eso hay que llegar a ese punto ya cuando sea un caso caótico como lo que ocurre en Alto Paraná, que los números están desbordándose, ¿verdad? Entonces por eso el retroceso es obvio. Acá lo que se tiene que hacer en tal caso es todavía no adelantarse y de última, si los casos siguen aumentando de esta manera, controlar medidas sanitarias, ser un poco más intensos en todos los lugares al controlar, que realmente se vayan a los lugares y vean si se cumplen, que hagan patrullas a la noche, porque sabemos que de repente hay muchos encuentros sin cuidarse, qué sé yo, buscar alternativas, pero no retroceder. Y de ahí buscar la posibilidad, para mí tiene que siempre pensarse de la 3, lo máximo buscar medidas alternativas para controlar. Con relación a eso les pregunto una cosa, vos hablabas de los controles nocturnos o los controles diarios que se deberían hacer. Eso es imposible, eso no va a ocurrir. Ahora, también tenemos que entender algo. No puede ser
que las autoridades nos estén controlando de algo que nosotros tenemos que ser responsables. Claro. O sea, cada uno es responsable aquí. No porque la policía o la fiscalía o las autoridades del país estén pendientes Vamos a cuidarnos. a lo que estamos haciendo o no, o nosotros tenemos que depender del control de las autoridades. Está bien, a mí me parece correcto que se pueda o que en realidad que se tiene que controlar de alguna manera. Pero no puede ser que nosotros No seamos conscientes, no ¿verdad? seamos conscientes. No estoy hablando en general. Estoy hablando seguramente de un sector importante porque hay o existe otro sector muy importante que lo es. Hay mucha gente que es responsable, hay mucha gente que es consciente, pero tenemos que ser todos. De alguna manera todos tenemos que ser responsables y todos tenemos que ser conscientes de la situación que estamos viviendo. No puede ser que el policía te tenga que cuidar como a un niñero. Sí. No puede ser que el policía te tenga que decir, no, mira que no tenés que hacer esto, mira, atender que no tenés que respirar, atender que tenés que lavarte la mano, atender que tenés que usar un tapaboca. O sea, no puede ser que el policía esté pendiente a limpiarte el traste con el perdón Álvaro, de la me palabra. retracto entonces porque tal vez ese no es, y coincido plenamente con lo que está diciendo, no es entonces ese el mecanismo, sino buscar otras alternativas. Pero es cierto, para mí lo que tenemos que tratar de vivir y convivir con este virus. Ir ayornándonos y ir a un lugar, te vas a una casa, ¿qué haces? Lo primero es desinfectarte, te vas, te lavas la mano, usar un tapaboca. Sin embargo, Ya hay creo- controles que sí se pueden volver a hacer, sí. Por Que ej- cada uno tenga esa O conciencia. sea que yo retraigo lo que planteó recién Nati y estoy de acuerdo. Aunque ella se desdijo un poco, yo insisto con eso porque la cultura nuestra es que nos tienen que presionar, nos tienen que tocar el bolsillo, nos tienen que castigar para hacer algo. Somos O Alemania. sea, tenemos la cultura de que está semáforo en rojo, no hay nadie y te cruzas. No se puede girar a la izquierda, acá no hay luego PM, te voy a girar. Entonces, hasta que no nos toque, no nos perjudique económicamente, lastimosamente, no aprendemos y no acatamos las normativas. Entonces, yo creo que sí se deben de activar cierto tipo de medidas. que no hay tiempo de andar apelando a la conciencia de la conciencia, gente, no, lastimosamente, ¿verdad? Pero yo creo que sí, hay controles que se deberían de volver a hacer, que se dejaron hacer y que se tendrían que seguir haciendo supuestamente en la fase 3, por ejemplo, el tema de los buses. Que la gente va como sin nada, Aglomerados, como sí. si uno ya pudiera aglomerarse, los buses van llenos y en teoría se tendría que seguir controlando eso. O sea, los pasajeros, por ejemplo, cuentan que cuando antes, porque ahora creo que ya no hay esas barreras, pasaban una barrera y el chofer mismo le decía, agáchense porque vamos a pasar una barrera para que no vean que el bus está lleno. ¿Entendés? O sea, yo creo que esos controles sí Bueno, se pero deberían de eso ocurrió- volver a eso hacer. ocurrió una semana. No, pero los, Claro. Una pero los semana. buses Pero siguen no, así, Un Álvaro. segundo, por favor, yo les pido. Vamos a hacer, y con algunos de los compañeros, vamos a hacer una cámara. Vamos a ir con una cámara oculta. Yo te olvídate. puedo asegurar, son sardinas en un colectivo. Totalmente. Igual que antes. Igual que antes, así se olvidaron con el tapaboca acá por el Tapaboca, mentón, wow. el tapaboca en el bolsillo. O sea, la gente se relajó. Sí, sí. No quiero utilizar ese calificativo, porque es un calificativo que lo utilizamos desde marzo. Pero en los colectivos, por ejemplo, la gente se olvidó. La gente empezó a vivir y empezó a trabajar, que a mí me encanta que lo hagan. El trabajo no se puede suspender, no puede parar el mundo, no puede parar el trabajo. Economía. Pero esa persona que se va a trabajar tiene que ser consciente que tiene que seguir el protocolo sanitario. ¿Ok? Álvaro, en Sí. este caso, yo, por ejemplo, opino, porque yo lo viví en carne propia con mi tío, que vive conmigo. Él, por ejemplo, salía mucho más temprano de la casa para tomar el colectivo y igual llegaba tarde, o sea, le pasaban como 4 buses por el hecho de que no le alzaba porque ya estaba la cantidad máxima. Entonces, ahí lo que dice Natalia, tiene que haber otras alternativas. Si va a volver a lo de antes con el tema de los buses, debería haber más buses como para que se pueda realmente no hacer la aglomeración, porque ahí, o sea, los jefes no le importa si vos llegaste tarde porque el colectivo no te quiso alzar por el tema de tener La el cantidad. protocolo, claro. A él le interesa que vos llegues ahora, o si no te des cuenta. A ver un poquito con